Fíjense que hoy, como siempre, tengo un tema para ustedes de qué hablar, de qué platicar, porque desafortunadamente a veces necesitamos un poquito del punto de reflexión y de saber qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir. A lo largo de estos días, desde que inició la pandemia, he estado haciendo algunas cápsulas donde he hablado de diferentes temas, he hablado de la salud, hemos hablado también de la parte de los jefes, hemos hablado de los trabajos, pero hay una cosa que seguramente ustedes han pensado, porque lo han vivido y porque lo han necesitado también. Es la parte económica, la parte de cómo saber manejar la parte de los dineros. Esto quizá los que tienen la oportunidad o la opción de tener corredores, de tener gente de finanzas, de tener un contador, les va a ayudar muchísimo porque tienen esa posibilidad, pero a quienes no, a quienes tenemos que día a día tomar el plástico y gastar, a quienes tenemos que de repente pues pedir un crédito, a veces nos emocionamos y no hacemos un análisis y un balance con una hojita de papel, aunque sea una pluma y una calculadora. O el mismo celular y la calculadora nos van a ayudar para poder definir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que necesitamos. Esto es importante y de verdad, hoy en día la economía nos está marcando que si no hacemos un alto, que si no hacemos un margen de saber cómo guardar la cartera, el dinero o lo que tenemos o lo poco que tenemos, cómo lo vamos a distribuir, nuestros problemas económicos se irán agrandando cada día más como una bola de nieve que se va a convertir en una destrucción económica en tu hogar que te puede afectar en la parte familia, en la parte salud y en esa parte que es la más complicada, la económica. Nosotros tenemos que hacer el primer corte de caja para poder saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y dónde debemos gastar y dónde no debemos gastar. Primer punto. Tenemos un sueldo que nos permite ganar 1,000 pesos, ¿ok? Esos 1,000 pesos, ¿cómo los debemos de distribuir? Si tenemos que pagar renta, si tenemos que pagar luz, si tenemos que pagar teléfono, si tenemos que pagar colegiaturas, lo que tengamos que hacer, tenemos que anotarlo en una lista y saber las fechas exactas en que se deben de cubrir. Si ustedes en sus tarjetas de crédito, de débito, lo que tengan que hacer, o créditos personales, o auto, o lo que sean, anotamos en una agenda, en un calendario, en una hoja de cuaderno, las fechas en que nos da como máximo y las fechas en que podemos ya pagar. Les voy a decir por qué. Cuando a veces nosotros tenemos el dinero días antes, o meses antes, o 15 días antes, para pagar algo que se tiene que cubrir el día 10 como máximo, y lo olvidamos, el día 11 ya no son 100 pesos, se convierten en 120, 130, 150 o hasta más. Les voy a poner el ejemplo, ¿por qué? Tú le debes a una tarjeta de crédito 100 pesos. Y resulta que si no lo pagas ese día, la regla marca que te van a cobrar como primer punto 450, 350 adicionales, más el moratorio, más el IVA del moratorio, más el IVA del recargo, y entonces se va a convertir en 500, 600 pesos ese pago de 100 pesos, ¿ok? Si no lo pagas, va a irse incrementando cada día y cada mes. Si nosotros anotamos las fechas de pago mínimo y lo que podemos pagar adicional, nos va a permitir avanzar. Les voy a poner este ejemplo. Si nosotros tenemos que pagar 100 pesos como mínimo, pero debemos 1,000, si nosotros hacemos nuestra cuenta y nos indica que si damos 1,000, de esos 1,000 pesos, nos pide 100, y si damos 100 más o 50 más, van a empezar a permitir que avance la deuda y baje lo que debemos. Ese es el punto importante. Si nosotros damos el mínimo, solamente va a tomar la parte del interés y va a seguir subiendo poco a poco esa deuda. Repito, paguemos más de los mínimos que las tarjetas nos marcan. Sé que a veces es difícil por la situación, por lo que se está viviendo. Busquemos alternativas que realmente nos lleven a solucionar problemas cuando pedimos créditos personales o créditos en empresas como Coppel, Electra. Les voy a poner un ejemplo de Coppel. Si tú a Coppel te acercas y te dice, yo te presto, no hay ningún problema, letras chiquitas,
70, 80 o hasta el 90% de interés anual. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tú pides un crédito de 20,000 pesos y resulta que te dicen, no se preocupe, va a ser a 24 meses, vas a pagar 2,000 pesos. ¿Perfecto? Un ejemplo. Pero si tú sumaras esos 24 pagos, te daría una suma muy grande. Hay que multiplicarlos. Por un año, 2,000 pesos, estamos hablando solamente que si fueran 10 meses, pagarías 10,000 pesos. Si fueran 2,000 pesos, fíjense muy bien, 2,000 por 5, 10,000. 20,000. Más otros 4 más, porque son 24 meses, ¿de cuánto estamos hablando? 8,000 más. Entonces, la suma se incrementa de una cantidad pequeña a una cantidad enorme. Busca siempre lo que te marquen como porcentaje anual que te van a cobrar de ese crédito que estás aceptando. La emoción es grande cuando te dicen, no, pero mire, usted le debe a 2 tarjetas y suma las tarjetas y dice, le debo 10,000 pesos en tarjetas, pero ellos me prestan 20, entonces le pago a las tarjetas, pero tengo otros 10 y la emoción es mucho. Pero resulta que sí le pagas a las tarjetas. Pero resulta que en lugar de verle los 10,000 que debías de tarjetas, ahora debes 20,000 a fin de esta línea. Hay que tener mucho cuidado con esa parte y revisar muy bien todas las tarjetas de crédito. Hay que ver cuáles nos convienen, cuáles no son importantes, cuáles valen la pena y cuáles te van a permitir avanzar o hacer un mejor proceso en tu economía. Hagan un análisis, no lo pidan nada más por pedir y tengan en cuenta la parte de recortar las cosas que no son necesarias. Lo voy a plantear en esta parte de la economía. Si nosotros sabemos que comprar una sudadera que nos cuesta en una marca 500 pesos y no es necesaria porque estamos en época de calor, no lo hagamos. Si tenemos que hacerle alguna modificación a la casa, esperemos a que llegue o el aguinaldo o que tengamos una entrada extra para poder generar ese gasto. Porque si no, hacemos la reparación de cualquier cosa, nos va a ser un gasto extra. Y repito, la tarjeta de crédito no es dinero extra. El plástico, realmente, si lo manejáramos bien, lo ocuparíamos para sacar algo a meses sin intereses que no podemos comprar en este momento, pero que sabemos que lo podemos pagar cada mes. Si no podemos cada mes pagar ese mes sin intereses, se va a convertir en un monstruo también. Porque va a pasar el primer mes y entonces no lo pudiste pagar y el no interés se te va a generar con el moratorio y con el extra que te cobran cada mes por no pagar el día que te indica. Entonces, la economía es muy complicada a veces, pero necesita del orden de todos ustedes. La familia necesita sentarse y determinar qué es importante y qué no es importante, qué necesitamos usar y qué no, qué necesitamos gastar y qué no. Pensemos esa parte para poder tener una sana economía. Hay otra forma que pasa muchas veces cuando vamos al centro comercial. Si nuestro gasto de nuestra canasta está destinado a que sea de 500 pesos, ¿qué es lo que puede pasar cuando no lo hacemos así? Lo más claro es que vamos a ver que el refri de yogur tiene promoción de 2x1, del 3x2, y los vamos a empezar a incrementar en nuestros artículos que no necesitábamos como importantes. Siempre hay que tener una lista de lo más importante, de lo que podemos comprar como extra, de lo que podemos anexar a nuestro consumo, sin que nos afecte la parte económica. Si nosotros solamente podemos gastar 300 pesos y decimos, bueno, lo compro con la tarjeta y después lo pago, no. Se va a convertir en un gasto adicional que va a ir creciendo, creciendo y con los intereses crecerá más. Las tarjetas de crédito tienen una forma de manejo.
Es difícil, sí lo es difícil, pero hay que saberlas aprender a manejar. Cuando eres joven, se te hace muy fácil cuando te dan tu primer tarjeta y dicen 3,000 pesos, pero tu sueldo es de 3,000. No puede ser que te gastes la tarjeta completita porque aparte que tu sueldo es de 3,000 y a esos 3,000 le quitas el ISR, le quitas el seguro social, le quitas si hay caja de ahorro y le quitas los gastos que comúnmente vas a utilizar para transportarte a tu trabajo. Si tienes que hacer comidas dentro de tu área cercana a tu trabajo, todo eso se convierte en deudas y va a crecer más el problema de tu tarjeta. La economía hoy en día es de hacerlo con familia, es de sentarse en una mesa, determinar qué podemos gastar y qué no podemos gastar, qué sí podemos hacer cada mes, qué cosas hay que recortar en lo que logramos estabilizar la situación económica y cuando llegue un dinero extra, busca que ese dinero extra pueda crecer, que no se vuelva una carga nada más o una tentación para poder comprar más cosas. Si quieres viajar, empieza a guardar dinero para que puedas hacer esos viajes. Es importante todo eso. Son órdenes en la economía, en la familia, y es momento de unirnos y buscar alternativas. Y si tus hijos ya trabajan y te pueden apoyar, pídeles el apoyo. Diles, hijos, es momento de que ustedes también nos ayuden a salir de estas deudas para que esto no nos coma, no puedan en algún momento tener problemas más difíciles que van a poner en conflictos en la pareja o en la misma familia o afectes a otras personas por no pagarles los que te prestaron dinero, los que te apoyaron. Hay que de alguna manera ser las personas que cubras y que ayudes también porque ellos confiaron en ti. La economía, hoy en día, es momento de hacerlo en familia y de pensar muy bien cuáles son las cosas con prioridad y cuáles son las cosas que son gastos innecesarios. Les voy a decir rápido uno más. Si tú quieres comprarte unas papitas y compras unas papas grandes y un refresco y lo acompañas de más cosas, son gastos. Gastos hormiga como el darle al viene, como los 3 pesitos que se quedan aquí, que ayudas a la persona de acá, súmalos a tus gastos para que eso no se convierta en un gasto hormiga y en un gasto que vas a perder y que te va a desfalcar y que te va a sobrevenir con un problema mayor. Esos gastos pequeñitos que le das al de la gasolina, que todos son gastos, súmalos a tu consumo. Porque el día de mañana cuando hagas el arqueo y revises qué es lo que te falta, son esas monedas que se fueron entregando, que se fueron quedando, porque son dinero, a final de cuentas, que tú ganaste y que tú tenías contemplado en tu economía. Soy David Magallón y te deseo lo mejor, de verdad. Les deseo que sigan luchando y que sigan uniéndose y apoyando a quienes puedan para que mejore la situación cada día de esta economía que estamos viviendo y de esto que de verdad es para hacer en equipo. Un abrazo fuerte y les deseo lo mejor. Bonita tarde, bonita noche. Soy David Magallón, la voz que te acompaña.